Exaltar el nombre del Señor Jesús. Sopla con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dios, eres nuestro guardador, eres nuestra bendición, eres nuestra protección. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia, Señor Jesús. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te
Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos de tus hijos, su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, que no ve, va contigo de mañana y de noche,
Siento su mano en mi hombro cuando quiero saber que le intereso. Siento su mano en mi hombro diciéndome que él siempre está ahí. Oigo su voz en el silencio que se oye muy claro en mi ser. Oigo su voz en el silencio diciéndome que él siempre está ahí. Entonces no hay por qué sufrir cuando las cosas no van bien, porque no más al poner mi confianza en él siempre está ahí. Él es la luz en la oscuridad, brillando como el día está. Él es la luz en la oscuridad, Él guía cada paso que doy. Entonces no hay por qué sufrir cuando las cosas no van bien, porque lo más al poner mi confianza en él siempre está ahí. Siempre ha sido un privilegio para nosotros estar en la casa del Señor. Le damos gracias que nos da la oportunidad de hacer estos mensajes para ti. Así que pedimos por favor que dispongas tu corazón para el mensaje que Dios ha preparado para ti a través de nuestro pastor Saúl Pérez. Dios les bendiga, vamos a comenzar. Dios tiene una palabra para tu vida. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte más de lo que tú pides. Y yo te voy a invitar que oremos en esta hora por la palabra. Vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas, por tu fidelidad. Dios, te pedimos, Dios, que bendiga, Señor, a cada persona que se ha esforzado, Señor, que es fiel a ti, Señor, en sus diezmos, en ofrendas. Te pedimos que bendiga su trabajo, Señor, que bendiga su empresa, que bendiga, Señor, sus finanzas. Te pedimos, Dios, que en esta hora, Señor, tu palabra que es viva y eficaz hable a cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo toque nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Bueno, quiero hablarte en esta hora de que Dios siempre me da más de lo que yo pido. Dios me da más de lo que yo imagino. Y yo quiero que lo apliques a tu vida. Dios te da más de lo que tú pides o de lo que puedas imaginar. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios tengamos una relación con Él, pongamos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él. Y en la palabra de Dios, en toda la Biblia, vemos muchos ejemplos donde nos muestra cómo Dios bendecía a las personas. Y no solamente les daba lo que pedían, sino les daba más.
Nuestro Dios es un Dios de bendición, nuestro Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Quiero que vayas por favor al libro de Efesios capítulo 3, del versículo 14 al 21. Efesios 3, 14 al 21. Y este es uno de los versículos que me gustan y habla a nuestras vidas y nos da una dirección de cómo nosotros debemos de pedir, debemos de vivir. Hay unos requisitos para que Dios nos dé más de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Ve a tu Biblia por favor, a Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Yo lo voy a leer, síguelo con tu vista o léelo ahí en tu casa. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquel, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Voy a leer el versículo 20 una vez más. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. O sea, Dios nos da más de lo que nosotros pedimos, abundante, mucho más abundante. O entendemos, dice, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En esta porción, en estos versículos que estamos viendo, que hemos leído, nosotros aprendemos que Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir a su iglesia. Dios quiere bendecirte a ti, a tu esposa, a tus hijos, en todas las áreas de tu vida. Y en la Biblia vemos una y otra vez ejemplos de cómo Dios bendecía. Yo no sé si recuerden, ¿verdad?, esta historia de una mujer, se llama Ana. En la Biblia lo vemos, y esta mujer tenía un deseo, era una mujer estéril que tenía un deseo de un hijo, no podía tener hijos. Cuando una mujer no tiene hijos, ¿verdad?, hay un anhelo, un deseo, ¿verdad?, de tener un hijo. Y este era el caso de Ana. No podía tener hijos, y dice la palabra de Dios, estoy parafraseando, tú lo lees en tu casa, allí en Primera de Samuel capítulo 2, tú puedes leer todos estos versículos. Dice la Biblia que Ana quería un hijo, anhelaba un hijo, y dice la palabra de Dios que fue, ¿verdad?, ahí se hincó en el templo y estaba orando, clamando a Dios para que le diera un hijo, tanto que el sacerdote Elí le dijo: Ana, digiere tu vino. Pensaba que estaba ebria, y no estaba ebria. Lo que estaba haciendo Ana era que estaba clamando a Dios, ¿verdad? Estaba orando, le estaba pidiendo a Dios por un hijo. Y nosotros conocemos la historia que Dios le responde y le dio un hijo, el profeta Samuel, un gran hombre de Dios. Pero no solamente le dio un hijo. Quiero que vayas por favor a Primera de Samuel capítulo 2 versículo 21. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 21. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Fíjate lo que pasó ahí. Ana le pide a Dios un hijo, pero Dios le da 6.
Entonces Dios siempre nos da más de lo que pedimos. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios, tenemos que clamar a Dios, tenemos que pedirle con fe. Dios siempre te va a dar más de lo que tú pides o te imaginas. Vemos también en la palabra de Dios a Lucas. Ve a Lucas, por favor, al libro de Lucas o Evangelio de Lucas, capítulo 1, en el versículo 13 al 16. Lucas 1, del versículo 13 al 16. Hay otra historia, un hombre, ¿verdad? Zacarías. Zacarías le pide un hijo a Dios. Zacarías le pide un hijo a Dios. Y no solamente le da un hijo, le da un profeta. Zacarías pedía un hijo y Dios le da un profeta. Fíjate lo que dice, versículo 13 al 16. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Fíjense la base, oración. Orar es hablar con Dios. Zacarías le pide a Dios un hijo y dice el ángel, Zacarías, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Versículo 14 dice, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Juan el Bautista, el que abría el camino a Jesús, aquel que dijo y vio a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Zacarías pide por un hijo y Dios le da un profeta. Por eso es importante que analicemos la palabra de Dios. Dios siempre nos va a dar más. Si vemos otra historia en el libro de Hechos, ve al libro de Hechos, por favor, capítulo 3. Vemos una historia, te voy a hablar varias historias. Un cojo estaba junto a la puerta de la hermosa. ¿Y qué era lo que pedía un cojo? El cojo estaba pidiendo limosna. El cojo pedía limosna, pero Dios no solamente le dio limosna a través de los hijos de Dios, de los hombres de Dios, de Pedro y Juan. Ve al versículo 3 al 6, lo vamos a leer, de Hechos 3 al 6. Dice la palabra de Dios, Hechos 3, capítulo 3, versículo 3 al 6. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué encontró este cojo? Él pedía limosna y Dios le dio salud. Él pedía limosna y Dios le dio un milagro. Nosotros vemos que Dios siempre nos va a dar más de lo que pedimos, de lo que imaginamos. Hay otra historia que quiero contarte, Zaqueo. La mayoría de ustedes conoce esta historia, un chaparrito, nos lo contaban desde pequeños, un chaparrito, ¿verdad? Que quería ver a Jesús. Y para poder ver a Jesús como estaba chaparrito, tenía que subirse o se subió a un sicómoro porque no podía ver por la multitud. Y lo único que quería Zaqueo era ver a Jesús. Era lo único que quería este hombre recaudador de impuestos. Solo quería ver a Jesús. Pero fíjense lo que pasa cuando uno tiene un deseo de búsqueda a Jesús. No solamente este hombre vio a Jesús, sino recibió la salvación. Cuando Zaqueo estaba, ¿verdad? Dice la Biblia que estaba arriba de un sicómoro. Jesús voltea a verlo y le dijo, Zaqueo, bájate, hoy voy a ir a tu casa, voy a ir a comer a tu casa, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y este hombre no solamente recibió la salvación o la visitación de Jesús, sino la salvación, tanto que su vida fue transformada, un cambio, frutos en su vida. Zaqueo solamente quería ver a Jesús, pero Dios siempre da más. Él recibió la salvación.
Vemos otro ejemplo, Pedro, que después lo conocemos como el apóstol Pedro. Pedro era un pescador. Y ve a tu Biblia, por favor, en Lucas capítulo 5, versículo 10. Lucas 5:10. La Biblia dice que Pedro era un pescador y que habían pescado toda la noche, no pescaba nada. Y en el versículo 10, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y asimismo, desde el 9, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, porque era tanta la pesca, ¿verdad? Vio el milagro de Dios. Dice, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, porque eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué quería Pedro? Solamente quería el apóstol Pedro, o Pedro el pescador solamente quería una pesca, y Jesús lo convirtió en un pescador de hombres. Fíjense cómo Dios trabaja con nosotros, cómo Jesús trabaja y nos da más de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Pedro quería una pesca, Jesús lo convierte en pescador de hombres. Hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento, un hombre muy conocido, ¿verdad?, que escribió muchos proverbios inspirados por Dios, Salomón. Salomón solamente pidió sabiduría. Dios le dice: ¿qué quieres que te dé, Salomón? Él pudo haber pedido riqueza, pudo haber pedido muchas cosas, pero solamente pidió sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y también riquezas. O sea, siempre Dios nos da más de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Así que Dios quiere darnos más allá de lo que yo le pido o me imagino. Dile al que está a tu lado, dile a tu esposo, dile a tu esposa, dile a tus hijos: pídele a Dios con fe, confía en Él. Dios te quiere bendecir más de lo que tú te imaginas, pero tienen que poner su confianza en Él. Díselo ahí a tu lado. Nuestro Dios es un Dios de bendición. Nuestro Dios es un Dios de bendición. Dios quiere darte más de lo que tú te imaginas. Pero para que Él nos dé más de lo que nosotros imaginamos, hay unos requisitos. Hay requisitos para nosotros poder recibir. Si ustedes ven en todos los versículos que acabamos de leer, quiero que regreses por favor a tu Biblia, al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 21. Hay algunos requisitos, hay algunos pasos para seguir, para nosotros poder recibir más de lo que nosotros imaginamos, porque Dios siempre nos va a bendecir y nos va a dar más. Y uno de los requisitos primero es la oración. La oración es una de las áreas donde el cristiano lucha, porque hay mucha gente que no le gusta orar. Bueno, solamente ora cuando tiene una necesidad o está en un problema, pero la vida de un cristiano no debe ser una vida solamente mediocre de orar a veces, cuando se nos atora las cosas. La vida de un hijo de Dios, de un cristiano, es una vida de oración todos los días. El Señor Jesús nos dio el ejemplo, oraba todos los días en la madrugada, se apartaba y tenía una vida de oración. En ese momento el Señor Jesús está orando, dice la Biblia que Él está intercediendo por nosotros. Sigue siendo un hombre de oración. Y tú y yo debemos de caminar por este camino, por este sendero de la oración. Este es un requisito para recibir del Señor. Acuérdate, oración es comunión con Dios, oración es hablar con Dios, no es un reto, no son palabrerías, repeticiones. Orar es hablar con Dios. Así que el primer paso, el primer requisito para nosotros recibir más de lo que nos imaginamos, de lo que pedimos, es orar. Y quiero que vayas al versículo 14 de Efesios capítulo 3.
Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tú y yo debemos de doblar nuestras rodillas. Jesús dice, ¿verdad?, que te metas al lugar secreto, cierres la puerta y que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas veces, lo vuelvo a repetir, cierran la puerta en el lugar secreto, pero no es para hablar con Dios, es para ver Netflix o YouTube o un montón de cochinadas. Discúlpame que te diga de esta manera, cochinadas, pero son cochinadas. Se meten al infiernet. Pero si nosotros nos metemos a buscar en nuestro lugar secreto, no le hace que el lugar secreto sea el baño. Si estás orando ahí, tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Si es el baño donde tú solamente puedes tener tranquilidad, hazlo ahí. Si en tu casa no hay tranquilidad y solamente es el baño, allí hazlo. Pero busca un lugar secreto para que tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Y recuerda, la recompensa no solamente es lo que pides, Dios te da conforme a su voluntad lo que pides, pero te da más de lo que tú pides. Por eso el apóstol Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. También tú y yo debemos de doblar nuestras rodillas, humillarnos ante Dios, de quien toma todo nombre, en toda familia, en los cielos y en la tierra. Este es el primer paso. Por esta causa doblo mis rodillas. Doblemos nuestras rodillas. Humillémonos a Dios. Busquemos, seamos mujeres, hombres, jóvenes, niños de oración. Dios quiere que nosotros oremos. La Biblia nos muestra mucho sobre la oración. Nos habla de orar sin cesar. O nos habla de ser hombres de oración, mujeres de oración. Si nosotros oramos, si nosotros doblamos nuestras rodillas, nos metemos al lugar secreto o decidimos orar todos los días, es porque creemos en Jesús, es porque creemos en Dios, porque sabemos que nos vamos a acercar a Él, Él se va a acercar a nosotros y vamos a recibir de Él. Esto es fe, por eso oramos, por eso doblamos nuestras rodillas. Entonces, el segundo paso es fe en la presencia de Jesús. Fe en que su presencia está en nuestra vida. Fíjate el versículo 17 de este mismo capítulo. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Dice, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Necesitamos tener fe en Jesús, confiar en Jesús. Mira, un hombre o una mujer que no ora, es que yo te lo puedo decir de esta manera, quizás no cree en Jesús, no confía en Jesús. Porque si yo creo que existe y que Él escucha mi oración, cualquier pequeña necesidad que yo tenga, yo voy a buscar y voy a clamar a Dios. Así que pon tu fe en Jesús, pon tu fe en la presencia de Jesús. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Tercer punto, dice la palabra de Dios, y conocer cada día más a Jesús. Si tú te metes a orar en tu lugar secreto, o te vas al cerro, o te cierras en tu oficina, confías en Jesús, tienes la fe en la presencia de Jesús, para que su presencia, para que más de su Espíritu Santo habite en nosotros por la fe, vas a conocer cada día más a Jesús. Mira, si yo platico cada día más con una persona, si yo tengo una comunión con una persona diaria, yo lo voy a conocer más. Cada día voy a conocer más a esta persona. Como seres humanos, entre más relación, comunión, nos conocemos más. Conoces sus defectos, conoces sus virtudes, conoces sus
pequeños miedos o grandes miedos, conoces más de su vida. En el caso de nosotros, espiritualmente, te metes a orar con Jesús, te metes a tu cuarto secreto, estudias la palabra, Dios te habla, crees en Él, pones tu fe en Él y habita Jesús en tu vida, le vas a conocer más. Acuérdate que la Biblia dice, ¿verdad?, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero también el conocer más a Jesús es a través de la oración. A través de esa relación que tú y yo tenemos con Él, para que habite Cristo por la fe. Ve al versículo 19, dice, para conocer más a Jesús. Versículo 19, dice la palabra de Dios, y de conocer el amor de Cristo. Dice que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Si tú conoces cada día más a Jesús, cada día más a Jesús, vas a ser lleno de toda la plenitud que es en Cristo Jesús. Vas a ser más santo, porque aquel que es santo se santifica más, porque aquel que es santo se acerca más a Jesús. Jesús es un Dios de santidad. Entonces acerquémonos a Jesús, busquémosle para conocerle cada día más. Mira, mucha gente se acerca a Jesús porque la prioridad para ellos es la bendición que Jesús puede darles. Y mucha gente se acerca porque nuestra prioridad en nuestra vida, hermanos, es la bendición. La prioridad de mucha gente es la bendición, y la prioridad de nuestra vida no debe ser la bendición. La prioridad de nuestra vida no debe ser la bendición, sino Jesús. Jesús es la bendición. Si conoces a Jesús, Él te va a bendecir. Mucha gente busca a Jesús por las bendiciones, y no digo que esté mal, pero ese no debe ser el caminar de un cristiano. Uno debe buscar a Jesús, al Dios de las bendiciones, no a las bendiciones de Dios, sino al Dios de las bendiciones. Necesitamos buscar a Jesús cada día. Y si tú buscas a Jesús, si tú buscas el reino de Dios, mismo Jesús dice, ¿verdad? Dice, busquen primeramente el reino de Dios, y todas las cosas o todas las bendiciones van a ser añadidas. No dice buscas las añadiduras, busca las bendiciones. No, dice busca primeramente el reino de Dios. Es decir, búscame, dice Jesús, busquemos a Jesús. Entonces, que nuestra prioridad en nuestra vida no sea la bendición, sino sea Jesús. Debe ser conocerlo cada día más a Él. Si nosotros pudiéramos hacer un examen, un test, cuánto conocemos a Jesús, de el 1 a 1 millón, quizás solamente conocemos el 1%, y quizás ni el 1. Necesitamos conocer más a Jesús. Necesitamos más de su presencia. No buscar las bendiciones, sino al Dios de las bendiciones. Cuando tú busques a Jesús, vas a ser bendecido mucho más de lo que tú pides o te imaginas. Esto es lo que sucede. Muchas personas llegan a Cristo, o llegan a las iglesias, o llegan a Cristo para que Dios los bendiga. Mucha gente se acerca así, pero no quieren comprometerse con Jesús, no quieren comprometerse con la vida cristiana que Jesús quiere que vivamos. No quieren compromiso con Él. Yo te invito a conocer cada día más a Jesús. Es más, ahorita en tu casa dile: Señor, yo quiero conocerte más. Él conoce en este momento tus pensamientos. Él sabe lo que estás pensando, lo que hay en tu corazón, si verdaderamente quieres conocer más a Jesús o te conformas como estás viviendo. Pero si tú quieres conocer más a Jesús, ahí en tu corazón, en tu mente, o háblalo y dile: Jesús, yo quiero conocerte más. Y lo vas a conocer más, porque Él se va a acercar más a ti, tú te vas a acercar más a Él, y te va a dar más de lo que tú te imaginas, más de lo que tú piensas. Él te va a bendecir. Él te va a llenar de su Espíritu Santo. Él te va a llenar de su gracia y de su poder. Ve al versículo 20. Ya voy a terminar. Versículo 20.
Dice la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Lo vuelvo a repetir: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién es poderoso para hacer mucho más abundante todas las cosas? Es Jesús, es nuestro Dios. Más abundante de lo que pedimos o imaginamos o entendemos. Dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos más oración, por eso necesitamos acercarnos con fe, por eso necesitamos cada día más a Jesús, conocerlo más, para que su poder, para que su gracia se mueva sobre nuestras vidas. Según el poder que actúa en nosotros. Debemos estar conscientes de que todo lo que sucede a nuestro alrededor, debemos estar conscientes de que todo lo que recibimos del Señor es por su poder. Y no por nuestras habilidades, no por nuestras contribuciones, no por nuestras capacidades o nuestras atribuciones. Todo lo que recibimos es por el poder de Dios, y a Él sea la gloria y la honra. Amén. ¿Cuántos dicen amén allá en su casa? A Él sea la gloria. Todo lo que nosotros recibimos, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que recibimos del Señor es por su poder y no por nuestra capacidad, no por nuestras atribuciones. Por eso dependemos de Él. Y yo te invito y te digo, vale la pena depender de Jesús. Vale la pena depender de Él. Jesús mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando lo entendemos cabalmente, vamos a depender de Él en todas las áreas de nuestra vida. Yo te invito en esta hora que pongas tu vida en Jesús, pongas tu fe en Jesús, y que si tú oras, ¿sí? Si tú permites que Jesús habite en ti, si cada día te propones, tomas la decisión de conocerlo, vas a experimentar el poder de su Espíritu Santo. Entonces vas a ser una persona candidata a recibir la bendición de Dios. Todos, si yo hago una pregunta y me estuvieran televisando en todo el mundo y hiciera una pregunta, ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Yo creo que todos levantarían la mano. Pero hay requisitos, hay pasos que seguir. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración, hombres de fe, poner nuestra confianza en el Señor, hombres y mujeres, ¿verdad?, que busquen de Dios, que cada día tengan fe en su presencia, que cada día conozcamos más a Jesús, para que el poder, la gracia se mueva sobre nuestras vidas a través de su Espíritu Santo que habita en nosotros. Ahí donde estás, cierra tus ojos, dobla tus rodillas, levanta tus manos. No sé qué quieras hacer, pero yo te invito en esta hora que clames al Señor. Si tú estás pasando por una necesidad, así como Ana, ¿verdad?, que no podía tener un hijo, clamó a Dios, clamó y lloró y bramó. Tanto que el profeta o el sacerdote Elí, ¿verdad?, pensaba que estaba ebria, pero Dios no le dio solamente un hijo, sino le dio 6, porque oró. Si tú estás pasando por una necesidad similar, confía en Dios. Si tú estás pasando por una necesidad de querer tener un hijo, clama a Dios y Él te va a responder. Así lo mismo le pasó a Zacarías, pidió un hijo y Dios le dio un profeta. Si tú estás pasando por una enfermedad en tu vida, así como el cojo que solamente pedía limosna, Dios no le dio solamente limosna, sino le dio la salud, la sanidad. Si tú has sido un pecador como Zaqueo, tranza, pero se interesó por Jesús,
Jesús le dio la salvación. Hoy Dios quiere darte la salvación. Si tú has sido un hombre trabajador como Pedro y no tienes respuesta, resultados en tus finanzas, Dios no solamente quiere hacerte pescador y darte éxito, sino quiere hacerte pescador de hombres. Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte sabiduría como Salomón. Dios quiere darte más y más de lo que tú imaginas. Ahí ora, no sé cuál sea tu necesidad, pero pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, aquí está mi vida, Dios, aquí está mi necesidad. Solamente tú y Dios conocen la necesidad, y expónsela a Dios. Aquí está mi vida. Clama en este momento, dile: Dios, actúa en mi necesidad, actúa en mi enfermedad, actúa en mis finanzas. Señor, actúa, Señor. Yo quiero, si no tienes hijos, yo quiero tener un hijo, Señor. Si estás pasando por una crisis, Dios quiere bendecirte y Dios quiere darte más de lo que te imaginas. Yo te pido en este momento, Señor, que cada persona que escuchó esta palabra, tu palabra, Señor, exprese de su corazón un clamor, Señor, y escucha su oración. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé, y yo lo creo. Te pido, Señor, en cada casa, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa, Señor, sobre tus hijos, y el poder que actúa en ellos, Señor, sea manifestado en este momento, en el nombre de Jesús. El poder de tu Espíritu Santo, para honra y gloria tuya, Señor. Amén, amén. Pues Dios te bendiga. Busca al Señor. No es tiempo de perder el tiempo. Verdaderamente seamos hacedores de la palabra. Seamos hombres de oración. Pongamos nuestra fe en Jesús. Conozcámosle más, y el poder y su gracia va a actuar sobre tu vida a través del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Amén. Agradecemos a Dios por el mensaje que nos ha dado en esta hora. Sabemos que ha sido de bendición para tu vida y te recordamos que es posible que llegue a tu casa gracias a tu fidelidad con la iglesia local por medio de los diezmos y las ofrendas. Dios es fiel con aquellos que le son fieles. Por eso es que la iglesia se encuentra abierta entre semana de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche para que traigas tu diezmo, tu ofrenda o tu promesa de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo mensaje. Hasta luego.